Bueno, Dios bendiga grande, rica, poderosa y abundantemente a toda la hermosa audiencia que puede enlazarse junto a nosotros y que puede sintonizarnos por aquí en otra transmisión más. Soy Miguel Sánchez Ávila. Queremos saludar a nuestra audiencia en Facebook y por igual a nuestra audiencia de YouTube y enviar muchos saludos, muchos abrazos a todos, ¿verdad? Y muchas felicitaciones, ¿verdad? De parte del Señor. Claro, felicitaciones a todos aquellos que son creyentes en Cristo, que han nacido de nuevo. Y realmente, pues para nosotros es más que un gozo el que usted pueda enlazarse aquí junto a nosotros y el que podamos compartir estos mensajes que Dios ha puesto en nuestro corazón, para los cuales, ¿verdad? Nosotros hemos elaborado aquí, ¿verdad? De una forma ordenada para irlos dando y para que usted se pueda nutrir de estas cosas que son de un principio espiritual muy poderoso y más que importante. Hoy hemos decidido tocar un tema en el cual no habíamos hablado ni tan siquiera a profundidad, ni tan siquiera habíamos mencionado un poquito, pero podemos decir si en algo que haya tenido que ver con el tema del inframundo o con el tema del infierno, pues obviamente esto no debe de faltar en el caso de la doctrina bíblica, porque tiene que ver con los que van a ser salvos, tiene que ver con los que van a ser condenados, tiene que ver con las profecías bíblicas, tiene que ver con lo que dice el orden de Dios, y el que más mencionó del infierno fue Jesucristo mismo. O sea, esto no se trata de que va, como dicen ahora, porque esta fue una moda que surgió de comienzo del nuevo milenio. Recuerde, por si acaso, un milenio son 1000 años. El nuevo milenio comenzó en los años 2000, 2001, comienza el nuevo milenio. Y a veces alguna gente tiene la disyuntiva de decir, no, que no comienza en el 2000, que comienza en el 2001, no, que la década empieza en el 2011, que no, hermano, el año cero nunca existió. O sea, para algunos, y lo más lógico es que comience, por lo menos, esta década comenzó, nueva década, comenzó en el 2020, es lo más lógico. El año cero realmente nunca existió. Y después, pues usted sabe, se asignó la fecha antes de Cristo y después de Cristo. Y realmente en el cálculo también hubo un error. O sea, cuando es de milenio, es 1000 años. Cuando es, ¿verdad?, de una década, son 10 años. Cuando es un siglo, son 100 años. Eso es algo elemental que usted tiene que conocer. Yo no sé, porque a veces yo tengo que desglosar tanto esto. Yo sé que hay gente que no ha ido a la escuela. Que mi hermano, hoy en día, a la mano, a diferencia de otras épocas, hoy en día por la tecnología, usted tiene a la mano tanto para informarse. Aprovéchelo en vez de estar en chisme, estar en pelea y estar refutando a la gente por Facebook. Aproveche la tecnología de hoy en día para que usted pueda por lo menos cerciorarse. Y si usted no entiende algo de lo que dijimos, claro, yo con gusto explico, pero también si son cosas así tan básicas, pues imagínese cuando acabamos. Bueno, a comienzo del nuevo milenio, todas estas cosas de la prosperidad, de que Dios me revela a mí que me tires un reloj, que me des tu reloj, que Dios te va a dar un carro nuevo si tú me pagas la renta completa este mes, que yo no sé qué más, que todas esas cosas comenzaron en el nuevo milenio. Otra de estas modas, decir apóstol, porque el caso de que, y esto yo lo he explicado anteriormente, y hoy vamos a estar, ¿verdad?, hablando de unas cositas bíblicas muy importantes relacionadas a la espiritualidad, a lo del infierno y otras cosas, pues esto lo he dicho yo varias veces y lo he explicado. En el tiempo de Cristo existían diferentes idiomas. Hoy en día la gente tiene rollo para hablar apenas 2 idiomas. Con el caso, ¿verdad?, de 2 idiomas muy hablados que son el español y el inglés. Aquí por lo menos el que es estadounidense, nacido aquí, tiene a veces problemas para hablar el español. Algunos le es muy difícil, algunos lo aprenden, otros no. Igual, ¿verdad?, en el caso de Latinoamérica le es mucho rollo a algunas personas o a algunos que se mudan para acá a aprender el inglés. Es de parte y parte, no es solamente de una sola parte. Y hoy en día, con el solo hecho de aprender 2 idiomas hay mucho rollo. Pero en el tiempo de Cristo se hablaban 4. Escuchen, el griego era el idioma del comercio, el latín era el idioma del Imperio Romano. Amigo, amiga, hermano y hermana. Si es griego, no es el idioma del Imperio Romano, es de los griegos. El idioma del Imperio Romano fue el latín. Por eso, del latín a donde se extendió el Imperio Romano, que se extendía en lo que se llamaba Hispania, que era donde en el futuro estaría España y surgiría el español. De ahí fue que el español se originó. Yo he dicho varias veces, el español no se originó en la Torre de Babel. O sea, del latín se originan otros idiomas. El español, el portugués, el francés, el italiano, las llamadas lenguas romances. Son cosas básicas que te enseñan en la universidad y que usted pues obviamente tiene que saber hasta dónde viene la palabra latino. Porque es del latín.
Entonces, el latín hoy en día es una lengua muerta. Ahora, de lo que nosotros, ¿verdad? Queremos venir explicando, queremos venir diciendo, relacionado, ¿verdad? A esto de los temas del infierno, relacionado a esto, bueno, cuando comienza esto de esta nuevo milenio, esta moda también de venir a decir que tú no puedes hablar del infierno porque tú tienes que traer a las personas con amor, que tú no los puedes asustar. Predicadores conocidos que hasta hacen un tipo de burla e de imitación de mi abuelo Gille cuando él hablaba de la gran tribulación y haciendo referencia como que en ese tiempo de antes todo el mundo pasaba asustado. Pasaban asustados, pero pasaban. Pues entonces, ¿qué es lo que quieren o qué es lo que querían? Que se les hablara pan con mantequilla, que yo le dijera, póngase un ejemplo, que yo fuera a hablar de la gran tribulación de lo que la Biblia dice. ¿Cómo yo puedo acomodar eso para que le sea, ay, mira, sí, viene el apocalipsis, pero Dios quiere, o sea, hermano, o sea, de las cosas que Dios advierte, Dios no puede dejar de decir una verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, si Él es el camino, la verdad y la vida, te va a decir, mira, si tú no me aceptas, la cosa es que donde yo moro, donde está mi morada, donde yo estoy, allí está lo eterno. Fuera de mí no está. Y si lo eterno no está, o sea, está fuera de mí, si lo eterno no está fuera de mí, sino que lo eterno está conmigo, pues fuera de mí lo que va a haber es la continua muerte espiritual. Y no solo eso, sino que va a haber un continuo tormento. Entonces, ¿qué quieren que yo les diga? ¿O cómo entonces estos predicadores quieren hoy en día adaptar la verdad del evangelio? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues hablar de prosperidad, dame tu reloj de oro, dame de esto, Dios te va a multiplicar, Dios te va a bendecir, y ahora se dan cuenta, porque es que tienen que vivirlo. Es que la gente tiene que vivirlo para hacer caso. Se dan cuenta entonces ahora que en la pandemia tú no puedes hablar de prosperidad. Se dan cuenta que aunque profeticen de prosperidad y de prosperidad, como quiera, las situaciones mundiales vienen. Se han dado cuenta ahora, ¿verdad? Que aunque te prediquen de prosperidad, que Dios te quiere prosperando, que yo profetizo un año de restitución y fue un año de muerte. Entonces, después quieren cambiar los caballitos. No, que como quiera, Dios me bendijo. Se fue a ti, pero otros murieron. Entonces, la profecía que era por fin general o no. ¿Quién profetizó que venía un virus? Si Dios le hubiera revelado que venía un virus, entonces no lo iban a profetizar tampoco, ni aunque Dios se lo hubiera revelado. Porque la línea de ellos no es la verdad. La línea de ellos es solamente pedir dinero. Entonces, yo le quiero hablar algo aquí. Esto no es un estilo de mensaje. Esta es la verdad bíblica. Se lo repito, es la verdad bíblica constante. Usted quiere seguir escuchando mensajes de prosperidad. Sí, porque aquí a veces nos sigue gente que dicen, que lo que dices tú, que yo no sé qué, que es un drama. No es un drama, es la palabra. Drama va a ser cuando usted por bocón se quede aquí por no hacer caso a las cosas que se le están diciendo. Y después son tan increíbles que dicen después que nadie me dijo. Porque así van a hacer con esos cuentos cuando estén frente a Dios. Ay, nadie me dijo. Ay, si me hubiera dicho, yo me hubiera arrepentido. Mira, no me vengan con esos cuentos ni con esas cosas. O sea, realmente no van a tener ningún tipo de excusa. Entonces, esta realidad sobre el campo espiritual del infierno es real. Si no se lo digo y si nadie se lo dice y si Dios no lo dijera, pues Dios no se puede contradecir. Esa es la cosa. Entonces, si no se les dice, dicen después, ¿por qué no me dijeron? Si se les dice, dicen que no, que eso está demasiado feo. Bueno, pues usted se va a tener que elegir si seguir en la mentira, aunque como quiera, tarde o temprano, tendrá mi amigo y amiga que enfrentarse ante una realidad espiritual y ante una verdad terrible, que es el infierno, si usted no se arrepiente y acepta a Cristo como único Señor y Salvador personal. Pero nosotros queremos, ¿verdad?, explicar unas cosas bíblicas en su contexto en esta noche, y nosotros nuestro tema lo tenemos dirigido a algo un poco fuerte. Sí, es fuerte porque imagínense, yo no puedo decir tampoco que no es fuerte, pero es la realidad, pues entonces yo no puedo cambiarla. Cartas del infierno. ¿Puede acaso una persona recibir una carta o un mensaje una vez de alguien que está en el infierno? O sea, bueno, primero, el infierno está activo. Por ahí salió una predicadora y salió otra gente diciendo, ya después salían que no estaba activo. Entonces decían que por yo corregirla, religioso soy yo. Yo aquí no soy religioso, las personas nos conocen. Ser religioso significa el dar una serie de dogmas que realmente la Biblia no manda que se den. Por ejemplo, decir que el anillo de matrimonio es pecado, decir que la mujer use perfume es pecado, decir que la imagen femenina, o sea,
Eso sí es ser religioso. Pero este tipo de personas hoy en día se crean fama entre ellos, hacen una mafia religiosa entre ellos se vaquean, digámoslo así, entre ellos se respaldan entre ellos, hacen su fortuna, sacan dinero. Usted puede ver el net worth en la internet y sencillamente tú no puedes hablar mal de ellos porque tú eres un religioso. Y realmente no es tan siquiera hablar mal de ellos, es decir la verdad bíblica. Yo no me puedo callar si alguien viene a decir que el infierno no está activo. Y gracias a Dios que lo corrigió, aunque a duras penas, porque hoy en día son bastante duritos. Gente que no saben nada de la Biblia y están en los altares predicando quién los llamó. Entonces, el infierno, amigo y amiga, sí está activo. El infierno es el lugar a donde en la actualidad va todo ser humano que no acepta a Cristo como único Señor y Salvador personal y muere en sus pecados y en un nivel de conciencia donde ya no hay oportunidad para arrepentirse. Se va a acordar de todo lo de esta vida y eso va a ser un tormento. Es el lugar en donde las personas están esperando el juicio sin posibilidad de fianza. Entonces, si yo lo adapto a este tiempo, en este tiempo, según la ley, se permite una llamada cuando la persona es arrestada. Entonces, ¿puede acaso esto ser una realidad en el campo, en algunas excepciones, para el caso del campo espiritual? Vamos a tratar esto porque nosotros queremos ver todo de acuerdo a la Biblia, no solo de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a testimonios bíblicos. Y vamos a estar haciendo también un repaso de algunas cositas que realmente, mi hermano, paran pelo. Pero primero, lo importante aquí, de forma primordial, vamos a aclarar lo que la Biblia dice, porque me he dado cuenta que el problema no son los hermanos. El problema en el caso del conocimiento bíblico son los pastorbar. Y son el montón de predicadores que hoy en día confunden a la gente y cuando está un hermanito comenzando nuevo se piensa que todo aquel que se pone una corbata o que se disfraza con un traje de Halloween de cristiano y dice 2 o 3 onceras, o 2 o 3 inventos bíblicos, que eso ya es ley. Sin que ellos, o sea, ellos tampoco se dedican a leer la Biblia, ellos tampoco se dedican a ver el texto en su contexto de lo que se está predicando y creen entonces y lo pasan para adelante, olvídense. Eso es así, eso es así, eso es así, se lo creen y se lo pasan de generación en generación lo que ese pastor Bar predicó, lo que esos predicadores hicieron o lo que dijeron de manera errónea. Pastor Bar, evangelistas, maestros que son, o sea, conforme a su concupiscencia y profetas dando profetadas. O sea, un montón de disparateros que lo que hay es hoy en día lucrándose del caso del evangelio. Vamos a hablar antes de esto. Cartas del infierno. ¿Puede ser esto realidad? Bueno, primero vámonos a la Biblia porque yo quiero aquí aclarar este texto muy sonado, donde, ¿verdad?, la gente se confunde. Y yo quiero que usted rápidamente ahí, si usted tiene, ¿verdad?, obviamente su Biblia a la mano, yo quiero que usted me ayude a buscar en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Mantenga su Biblia abierta allí, porque lo que vamos a hacer lo vamos a hacer bíblico. ¡Ay, que los estudios! Véalo como un estudio o véalo como un mensaje. No me importa si lo ve como mensaje o estudio, pero yo siempre doy textos bíblicos para evidenciar que lo que estoy hablando es la Biblia, no como esos pastor bar que le dicen un montón de inventos y después no le pueden probar por la Biblia que lo que están diciendo es la verdad. Entonces después usted ¿qué hace? Usted pelea, usted jura y perjura que eso es la verdad y no confirmó nada en la Biblia y lo que está hablando es una falsa doctrina o meramente un dogma denominacional. Yo voy a leer aquí Eclesiastés 9:5, lo voy a leer. Dice, en este caso, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Muchos pastor bar y muchos hermanitos en la fe entienden que ese verso lo que te dice es una cosa que yo no sé cómo se les ocurre. O sea, ellos entienden que el significado en su contexto de este verso es supuestamente que cuando la persona muere, olvídase, se le pierde la memoria. Parece que piensan que es como los cartoons o los muñequitos o los monitos esos, que está un angelito tocando un arpa en una nubecita, o eso ellos se vuelven un angelito tocando el arpa en una nubecita y se olvidan de todo y están por ahí. Eso no es. Es que a la Biblia hay que darle lógica. La Biblia, yo he hablado y lo he dicho varias veces, hay un lenguaje literal, hay un lenguaje espiritual, un lenguaje profético y un lenguaje simbólico. Entonces yo tengo que ver
¿Qué es lo que me quiere decir la palabra en Eclesiastés en su contexto? Eclesiastés o el predicador. Eclesiastés allí no me está diciendo que la persona cuando se muere literalmente se olvida de todo y que nada se acuerda, porque entonces eso contradeciría la enseñanza de Jesucristo cuando habló de rico y de Lázaro. Que lo que se dice es que prácticamente los sentidos son aún más acrecentados a un nivel de que el rico pudo reconocer a lo lejos, desde el mismo infierno, en la cima que estaba dividiendo para el seno de Abraham, el lugar de condenación temporal del cual nos habla en la Biblia, del cual Cristo habló, pudo reconocer a una persona que no era de su época, porque si el rico y Lázaro eran judíos, entonces, ¿cómo pudo él reconocer a Abraham? Que de Abraham es que sale el pueblo israelita y salen todas las tribus. ¿Cómo lo pudo reconocer? Es imposible que si eran judíos, él hubiera conocido a Abraham en esta vida. O sea que en la próxima vida se van a acrecentar los sentidos de una manera tan terrible que vamos a conocer hasta de las personas que hemos leído en la Biblia de tan solo mirarlas. Lo hizo el rico y estamos hablando de una persona que murió en condenación. ¿Qué no será de nosotros? Que vamos a conocer todo. Nuevamente les explico y les digo a los que se conecten tarde, tienen preguntas o dudas, vea el video desde el comienzo, por favor, del video del comienzo. Se lo voy a pedir, por favor. Entonces, aquí vamos. O sea, ¿cómo es que pueden decir que Eclesiastés, supuestamente Eclesiastés 9:5, se está queriendo decir que los muertos se pierden de todo, que se olvidan de todo? Y Cristo nos dice una cosa diferente. Lo que pasa es que en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, el verso habla de los vivos, no refiriéndose a aquellos cuyos cuerpos como tales están vivos, sino a los justos, aquellos cuyas almas están vivas, pues ya están sellados para la vida eterna. O sea, estos vivos saben que sus cuerpos van a morir, pero no tienen temor, pues saben que sus almas vivirán para siempre. Eso es lo que nos dice en su contexto Eclesiastés. Por el otro lado, cuando el verso habla de los muertos, está refiriéndose a los injustos, aquellos que se oponen a la ley de Dios, aquellos que se oponen a Dios, que no aceptan a Dios, cuyos cuerpos están vivos, pero cuyas almas están muertas en vida. Eso es lo que significa en su contexto. O sea, el alma que no se fundamenta en la ley divina está muerta y nada sabe de las verdades de Dios. Y si esa alma está muerta, aun cuando su cuerpo está vivo, ¿cuánto más no lo estará cuando esté fallecida? Eso es lo que habla Eclesiastés. Eso es lo que se refiere a Eclesiastés o el predicador. No está diciendo, querido amigo, que cuando la persona muere se olvida de todo aquí en la tierra. O sea, no está diciendo que todo el que se muere se va a dormir. Por eso, los muertos en Cristo, cuando se les habla de que duermen, el lenguaje espiritual no es que están literalmente dormidos. El lenguaje espiritual se refiere a que van a resucitar en la primera resurrección. Se refiere a que a los ojos de Dios no están muertos, porque a través de Jesucristo vencieron la muerte. Escrito está: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? O sea, hermano, realmente sorbida es la muerte en victoria. Te dice en la Biblia. Entonces, no entienden el lenguaje espiritual. Es un lenguaje espiritual que te está hablando allí. La Biblia no se contradice, amigo. El que se contradice es usted. Entonces, queda claro lo número uno. O sea, queda claro lo número uno. Cuando la persona muere, va al cielo, va al infierno. Tiene pleno uso de sus facultades mentales. La diferencia es que cuando la persona está en salvación o salva, que para el lenguaje espiritual es que duerme, no es que literalmente se va a dormir. Es que está en reposo, en descanso. No puede acordarse y no puede absolutamente nada que le pueda venir a la mente, lo que sea. No le puede venir nada que le pueda causar tormento, absolutamente nada. Está en reposo, está en descanso, tiene pleno uso de sus facultades mentales, pero no va a suceder nada en esa persona que le cause tormento, angustia, falta de paz, etcétera, porque está en reposo, a diferencia de los que mueren sin Cristo Jesús. Vamos a la otra también que no puede la gente en este caso identificar bien, y la gran controversia de los hermanitos que dicen que no hay demonios en el infierno. Ahora, esto es lo que yo no entiendo. Si usan el rico y Lázaro para decir que en el infierno solo hay fuego y que alegadamente no hay demonios y que todos esos mensajes son mentiras, ¿por qué entonces también usan el verso de Eclesiastés 9:5 que le estamos hablando en su contexto para decir que los muertos nada saben? Yo le voy a decir por qué. ¿Por qué tanta contradicción? Porque cuando están las contradicciones, amigo, es que usted no sabe la Biblia y usted se tiene que meter con Dios. ¿Hay o no demonios en el infierno? Yo he hablado varias veces que la Biblia no te va a decir todo literal.
Jesús habló de algo bien claro y yo quiero ahora que me acompañe a el caso de la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mire lo que dijo Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero vamos a leer ahora la parte B. Y las puertas del Hades, es decir, el infierno, no prevalecerán contra ella. El contexto es, Pedro como tal, Jesucristo no le estaba mencionando papa. Esto es una doctrina dogmática de la Iglesia Católica Romana que ha sido probada una y otra vez como falsa, entre muchas, ¿verdad? Sobre el caso de que Jesucristo estaba nombrando a Pedro el primer papa. La palabra papa no sale en la Biblia. En la Biblia a Pedro se le llama apóstol. Por todos lados Pedro es apóstol. Y cuando Jesucristo hace esa afirmación y dice, yo te digo que tú eres Pedro, o sea, pequeña piedrecita, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, una roca mayor que es el Cristo. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, te está hablando de la iglesia. Iglesia no es una institución. Iglesia es todo aquel que acepta a Cristo como único Señor y Salvador personal, es parte de esa iglesia. La iglesia lavada con la sangre del Cordero. Entonces, aquí en este caso, si Cristo dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, ¿usted cree que Cristo estaba hablando que nuestra batalla es contra puertas? ¿Cómo yo batallo con una puerta contra algo inerte? Yo veía los otros días, ¿verdad? En el caso de una película, se lo vamos a poner de ejemplo, dos karatecas. Venía un karateca y le daba una patada bien duro a una puerta. El otro karateca decía, la puerta no te va a responder. Yo sí te voy a responder. Es para darle un ejemplo. Las puertas, nosotros no peleamos contra puertas. No peleamos contra algo que sea inerte o que no tenga vida. Peleamos, y el apóstol Pablo después describe contra quién. Potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes. Son 4 que de eso derivan todos los renglones del reino de las tinieblas, y entre ellos están los demonios. Entonces, ¿hay demonios en el infierno? Por lógica, cuando yo veo todo esto, entonces Jesucristo mismo revela que sí, y que hay proyectos infernales, ideas infernales, ataques que salen del mismo infierno, pero que no prevalecerán contra nosotros. Jesús. Entonces, ¿cómo usted me explica eso, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿Por qué usted cree que Jesucristo estaba hablando de puertas literales? Hay demonios en el infierno, hay demonios que torturan a las almas que están allá. La Biblia no dice literalmente de esta forma, tú hermanito que me lee, mira, para que me entiendas, tú hermanito millennial, o tú hermanito del último tiempo en la Biblia de los años 2000, 2020, 2021, mira, para que me entiendas, hermanito lindo, querido, y para que no te asustes, pues mira, sí hay demonios en el infierno, pero yo les trato de poner un maquillaje ahí para que no te asustes. O sea, eso no lo va a decir la Biblia. Y la Biblia no va a decir las cosas así tan literal. Usted tiene que entender el lenguaje bíblico. Lo que pasa es que hay hoy en día mucho necio y mucho hermano, mejor dicho, hermanastro, que lo que quieren es ser piedra de tropiezo. Ellos no entienden, no comen, no dejan comer. No son hermanos, son hermanastros, porque olvídese. O hermanastro y hermanastras, que con el nombre le basta. O sea, una cosa terrible. Bueno, entonces yo creo que queda explicado. ¿Y cómo es que la roca es Jesús y no Pedro? Bueno, porque entonces nosotros vemos en Mateo 7:24, luego de leer en Mateo 16 y 18, que era donde se nos habla sobre las puertas del Hades, 16-18, Mateo 16-18, dice en Mateo 7:24 que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que la roca es Cristo, y aún hasta en el lenguaje español queda comprobado. No solamente en la traducción al griego y al latín, sino en el mismo lenguaje en el español. Bueno, hermano, esto yo lo digo antes de hablar sobre esto de cartas del infierno, porque ya yo sé por dónde algunos vienen siempre que se hablan de estos testimonios. Ellos creen, olvídese, en algunas cosas que son irreales y que son ridículas, pero en estas cosas quieren usar estos textos fuera de contexto para buscar pretexto, y ya yo me los conozco y por eso a veces me tienen rabia. Porque yo cuento hasta 3 y ya sé con las que vienen, y yo he debatido, mi hermano, escondido, sin que usted nos vea por aquí, con teólogos conocidos y con personas, y le hemos callado la boca y le hemos dejado hasta allí. Bueno, quieren debate, pues ahí se los damos. O sea, realmente yo no voy a estar con pérdidas de tiempo, y realmente para orientar, porque nosotros entendemos que el problema no son los hermanos.
El problema ha sido toda esta vida, todo este tiempo, una gama de predicadores y que están saliendo hoy en día que predican de lo que no saben y lo que no saben se lo inventan. Y después quieren, como que, ustedes saben, ese guille o en esa ínfula o en esa nube que ellos mismos se ponen, seguir para adelante como que eso es la verdad y ellos, hasta ellos mismos se engañan. Bueno, terrible. Cartas del infierno. ¿Puede alguien o algún reo, ya que vemos, bueno, el infierno es una realidad, el que se va al infierno, a menos que no sea un propósito divino, no regresa? ¿Cómo es esto? Bueno, la palabra dice que a los hombres les es dada una sola oportunidad y después el juicio. Pero la palabra también dice que Lázaro estuvo muerto no 1, no 2, no 3, sino 4 días. Entonces, ¿cómo es que a los hombres les es dada una sola oportunidad y luego el juicio? Bueno, porque hay cosas que no aplican para todos, porque hay otras, digámoslo así, experiencias que Dios da para un propósito específico, pero existe una regla general. La regla general es que si la persona muere sin Cristo, muere sin salvación y va al infierno, ahí se quedó. Pero hay casos, digámoslo así, excepciones, los cuales hoy en día Dios ha permitido certificaciones de muertes clínicas de personas que vienen, digámoslo así, entre comillas, del más allá, sea del infierno o sea del cielo, para que den su testimonio. La misma Biblia habla de excepciones. Mencionamos la primera, el caso de Lázaro. Vamos a mencionar una segunda, el caso de la niña que Cristo resucitó. Los dos eran casos que la Biblia habla y dice que eran muertes certificadas, muertes que habían sucedido, sin embargo Cristo los resucitó. No solo ese, hay otro caso muy conocido del joven o el cadáver que cayó sobre los huesos de Eliseo y cogió vida de tanta unción que habían en los huesos de Eliseo. Entonces, los hombres les es dada una sola oportunidad y después el juicio, pero no aplica para todos y tienen que ser excepciones de verdad donde esté Dios metido. Y ahora, hay que ver ahora esto. ¿Quién es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte? Es lo primero que dice el libro del Apocalipsis. ¿Quién es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte? Jesús. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sale? Pues porque él puso las cosas en orden. Cuando estuvo 3 días y 3 noches, entre comillas, muerto, después de la cruz del Calvario, ordenó las cosas, visitó las profundidades y la Biblia tampoco nos explica ni nos dice, bueno, Jesucristo se fue al Tártaro, Jesucristo, bueno, la Biblia dice que Jesucristo fue al Tártaro, pero no dice específicamente todo lo que haya hecho. Pero se puede discernir y se puede llegar a conclusiones. La Biblia no dice específicamente los rincones, los lugares, no nos habla del Tártaro, no nos habla específicamente de cada rincón del infierno, no nos habla específicamente del abismo. Esas son las prisiones que hay allá. Tártaro, abismo e infierno. La única que es para seres humanos es el infierno o Hades. El Tártaro es un lugar más profundo del infierno donde hay seres allí que no son humanos. El abismo, hay seres allí también que no son humanos. La Biblia dice que serán algunos sueltos en el caso de la gran tribulación y el abismo será la futura prisión temporal del diablo. Todas esas cosas yo como creyente las tengo que entender y no tienen que haber confusiones. Entonces, la Biblia, como le vengo explicando, amigo, es de Génesis al Apocalipsis. No, pero ese predicador, pero que los muertos nada saben. No, que es una sola oportunidad después del juicio. Pero usted leyó lo que pasó con Lázaro. Usted leyó lo que pasó, ¿verdad?, con la niña que Cristo resucitó. Usted leyó lo que pasó con el cadáver que cayó sobre los huesos del Eliseo, que después la persona resucitó. Y eso es de las cosas que sabemos. ¿Qué otras resurrecciones no habrá hecho Cristo que la Biblia no dice? Porque la misma Biblia dice que si se fueran a escribir todas las cosas que él hizo, Jesús, no dieran abasto en todos los libros de historia. Su Biblia lo dice. Entonces, vamos a analizar las cosas, amigo, hermano, hermana. Las cosas se dicen en su contexto. Entonces, bueno, ya yo creo que ha sido todo aclarado. Todos los cuentos donde ya de a una se les hemos callado absolutamente la boca para que no vengan con falsa doctrina, ni con falsas cosas, ni con el evangelio mediocre, ni con el evangelio incompleto, porque no leen la Biblia completa. O sea, la Biblia yo no puedo usar un solo texto fuera de contexto para buscar pretexto, yo tengo que leer la Biblia completa. Bueno, cuando hablamos de esto, esto es una parte en el campo espiritual, mi hermano, que es muy impactante. Cartas del infierno. ¿Es posible? Bueno, de acuerdo a testimonios, sí, han sucedido testimonios. De acuerdo a testimonios, estas cartas del infierno pueden ser recibidas de 3 maneras.
Sí, ya vamos a ir explicando algo. Denos un tiempo mientras vamos a ir desarrollando esto, porque ya nosotros creo que doctrinalmente, bíblicamente, hemos aclarado las dudas. Ya las dudas han sido esparcidas desde el comienzo de nuestra transmisión. Entonces, mire, número uno, usted las puede soñar en pesadilla. Cartas del infierno, sí, número uno. Usted las puede soñar en pesadilla de una persona que usted conoció, que no le habló de Cristo, que está en el infierno. Número dos, puede verlo en una visión estando despierto, y la más escalofriante, número 3, puede ser a través de alguien que sea un intermediario del mensaje. Ese intermediario puede ser inclusive hasta un mismo ángel que se manifieste en la forma que la que él decida. Aquí hace años, y esto yo sí se lo puedo recomendar personalmente, la gente siempre nos pide recomendaciones. Ustedes quieren recomendaciones de libros, recomendaciones de tratados, pues yo les voy a decir quién. Chick Publication. Vamos a ver por aquí. Mire por aquí. Estos libritos, yo los leía desde pequeño. Me ayudaron a entender mucho la realidad del campo espiritual, y yo les quiero mostrar aquí. Vamos a hablar sobre este específico, y les recuerdo, usted lo puede conseguir, son bien accesibles en cualquier librería cristiana. Este habla justamente de eso, y ya yo desde pequeñito estaba leyendo sobre estas profundidades espirituales. En el caso de este llamado La Carta, se llama así, La Carta, estos son los en español. También yo leía, desde bien chiquito, hermano, leíamos esto, sobre el caso de la masonería, sobre el caso de ventas de alma al diablo de parte de personas que practicaban o que estaban en esto de la música rock. Pero yo voy a hacer referencia en este caso, en esta transmisión, a que se llama, ¿verdad?, La Carta. Desde pequeñito yo me iba a las campañas, y a veces, hasta si no me llevaban, yo me quería ir solo. Y yo me la pasaba haciendo colección de todas estas cositas, y aquí yo las tengo en mi colección desde bien pequeñito, que las tengo casi todas. Esta historia habla sobre un reo, digámoslo así, del infierno. Vamos a ver la ilustración. Yo se los recomiendo. Mire, son bien baratos. Creo que valen, aquí en Estados Unidos son apenas unos centavos. Me imagino que en otros países es algo demasiado barato. Y esta precisamente no está descontinuada. Se la voy a referir la carta, porque hay algunos, como ellos han escrito tanto, que son tratados como tal ilustrados. Esta no está descontinuada. Algunos han sido descontinuados, pero esta no. Entonces, a mí me sorprende desde pequeñito, y yo sin saberlo, yo estaba aprendiendo de algo que puede ser posible en la esfera espiritual, pero en unas excepciones, muy, muy excepcionalmente, como yo vengo explicando. Hay cosas que son, digámoslo así, que han sido dadas, que no se pueden quebrantar, como el caso de este principio espiritual, o esto que espiritualmente te dice y se sabe en el orden que va, que los hombres les he dado una sola oportunidad y después del juicio. Pero Lázaro fue otra cosa. La niña a la cual Jesucristo le dijo talita cumi, que significa niña, tú que estás cubierta con el talit, levántate y anda, eso fue otra cosa. El que cayó sobre los huesos de Eliseo, que fue resucitado, eso fue otra cosa. Entonces son excepciones. De que pueden pasar, sí, y han pasado. Y hay unas que podemos hacer referencia en nuestro tiempo moderno. Bueno, aquí se nos habla, en el caso de esta historia, tiene que tener algo de real. Esto es, yo creo que era ya pues la historia como tal, algunas de ellas, aunque yo las leía de pequeño, ya llevaban algunos años. Yo creo que esta persona llevaba mucho tiempo ya con estos tratados, y a mí desde la primera vez que lo leí me gustó, porque pues obviamente era algo ilustrado. Entonces se habla de que hay un reo del infierno que está siendo torturado. Es una rea, una persona que está en el infierno, que está presa, que le manda una carta a la amiga, y se la manda con dos ángeles que aparentemente están allí. Yo estoy hablando de este tratado, pero luego vamos a entrar al caso real. Entonces, este ángel, uno de ellos, va y se le aparece. Mire, bueno, una cosa escalofriante. Yo cuando leí, yo dije, wow, pero esto de verdad que esta historia llama la atención. Y yo mientras leía esto, bueno, yo pensaba, bueno, esto tiene que ser algo que es una historia muy buena, bien hecha. Y resulta que no es tan decir como que fuera una mera historia inventada, sino que tuvo que haber sido algún testimonio. Lo que pasa es que ellos no te dicen. Entonces, mira, le da una carta literalmente que la amiga le manda
desde el infierno, y donde este tratado, vamos de nuevo porque se lo recomiendo, usted no va a gastar mucho en eso, hermano, creo que son hasta menos de 50 centavos. Mire, toda librería cristiana en Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, tiene que tener ese no está descontinuado. Creo que los venden en paquetes grandes que son hasta para repartir por allí. Mucha gente con esos tratados se ha convertido, y justamente aquí en esta parte o en este título de la carta, la amiga le está reclamando a la señora que no le habló de Cristo y que está ahora en las mismas llamas del infierno. Esa es una manera en la cual, de forma bien dramática, se muestra en este tratado, pero hay diferentes maneras donde, de lo que yo le puedo decir, ya han sucedido otros testimonios. Una persona que haya tenido un amigo o amiga, no se haya dedicado a hablarle de Cristo, que la persona murió y después usted soñó con esa persona desde el infierno, que estaba en tormento o que de alguna forma se quejaba que usted no le hubiese predicado y hablado de Cristo, eso es una petición que la persona desde el infierno pidió y le fue concedida. No una carta literalmente hablando, pero sí un tipo de contacto único a la cual, a través de un sueño, Dios a usted le habló por medio de esa persona, porque le fue concedido que la persona se quejara o le mandara una carta o tratara de comunicarse con usted, porque la cosa es que una vez que la persona muere, no se puede comunicar. Eso del espiritismo es una falsedad. Lo que están detrás de todo eso son los demonios. Los demonios pueden fácilmente imitar voces, pueden mover objetos, pueden fácilmente imitar nuestra voz, pueden fácilmente imitar nuestra forma, pueden fácilmente imitar nuestro cuerpo, toda la forma de forma exacta. Demonio viene de la palabra genio. O sea, tienen una astucia sobrenatural para el engaño. Pero, en este caso, a las personas que están en el infierno, sí espiritualmente, se ha visto por testimonio, este tratado ha hablado de eso, que se les concede casos bien excepcionales. Si usted ha soñado alguna vez con una persona que murió y está en el infierno, y en ese sueño de esa persona, la persona se queja de que usted no le habló de Cristo, eso fue que esa persona, lo más probable, mi hermano, pidió, se lo digo, pidió enviar un mensaje. Y esto se le puede decir, ¿verdad? Como que también fuese ¿verdad? Del envío de una carta. Ahora, yo voy a hablar sobre el caso de aquí en los Estados Unidos, un caso bien escalofriante. Vamos a mostrar por aquí porque obviamente pues originalmente en el caso del inglés, no se preocupe, yo voy a traducir de una carta, supuestamente esta carta, eso estaba por las redes, bien reciente, sobre una carta originalmente escrita, pues, obviamente en el idioma inglés, que se publica en varios portales estadounidenses y que trata sobre la historia de Zack y Josh, que eran compañeros o amigos muy cercanos. Yo la voy a leer aquí, yo la tengo también, ¿verdad? Acá, traducida en el español, sobre el caso de este relato, de la manera en la que haya sucedido todo, o cómo se dio a conocer esto, pues lo tenemos aún incierto, pero parece que sí realmente está confirmado como algo muy recientemente sucedido real, o calificado como algo real, y nosotros pues estamos también dándole seguimiento al asunto. Bueno, dice, carta desde el infierno. O sea, la persona, bueno, dice así, en este caso, sobre esto, dice, algunos, ¿verdad? Luego de que la carta sale como aparentemente una carta real, después entonces la carta es borrada y después entonces sube como que si supuestamente haya sido un relato ficticio. Yo, cuando a mí vienen primero y suben algo de acuerdo a algo que dicen un testimonio y lo borran, y después que dicen que es ficticio, yo a veces tengo mis sospechas porque realmente yo creo que no ha sido tan ficticio nada. Nosotros hemos tenido, ¿verdad?, encuentros muy profundos con el campo espiritual desde pequeño, muy fuerte. Lo puedo decir, ¿verdad? En este caso muy fuerte. Yo he tenido familiares por parte de la familia de mi papá que le he pedido a Dios que me muestre dónde están. Porque hubo una, ¿verdad? Que yo le dije a Dios, bueno, Dios, y esta hizo tanto estas cosas, pero yo quiero saber si es verdad, como me dicen, que quizás se salvó, que quizás aceptó, porque es que esta es la otra cosa y este es el problema con el ser humano. Pueden aceptar, no es todo, pero algunos
Pueden aceptarte a Cristo como único Señor y Salvador personal y dar testimonio, y se convirtió. Pero la cosa es si lo hizo de verdad, si lo hizo de corazón o si lo hizo para que lo dejaran de estar fastidiando más que para hacer un drama. Porque eso es lo otro. Entonces, cuando tú tienes dudas, tú le preguntas a Dios, tú le dices, Dios mío, se salvó. Y la cuestión que a mí me preocupa es que Dios a mí no me ha mostrado nada y que al pasar eso lo más probable es que se perdió y Dios no quiere que uno sepa ni que uno, ¿verdad?, se aflija sabiendo dónde está, porque si Dios te va a mostrar dónde está, te va a mostrar dónde está. Y realmente el infierno está dividido en varias secciones y de eso vamos a hablar ahora relacionado a un testimonio también. Y es algo horrible. El infierno no se le debe de desear a nadie. Por más malo que la persona haya sido, el infierno es algo que es un tormento y es temporal. Porque allí están los que serán juzgados y serán echados a un lugar peor, que se llama lago de fuego y azufre. Repito, lago de fuego y azufre. Entonces, a mi mamá, desde que partió con el Señor en el año 2009, cada rato, como 3, 4, 5 experiencias, Dios me muestra una y otra vez que estaba entrando al cielo, tan reciente como murió, que estaba como en un, digámoslo así, una vez yo estoy recostado, estoy durmiendo, ni tan siquiera pensaba en ella. Y me recuerdo que Dios me la mostró, que estaba como que en un barco, pues su mirada así, dejando que el viento le tocara. O sea, fue algo muy representativo. O sea, que está en paz, que está en tranquilidad, que está, ¿verdad?, ahora mismo descansando, digámoslo así, con el Señor. Dios te lo va a mostrar. Lo que me preocupa es la que le pedí que me mostrara, ¿verdad?, que era alguien más de mi familia y Dios no me la ha mostrado a mí. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, ¿verdad?, mi tía, o el caso, ¿verdad?, de ya en su caso, su hija, Dios le mostró a él que ella estaba en el cielo. Entonces, Dios sí lo muestra. El problema es que hay que preocuparse cuando Dios no te lo muestra, porque lo más probable es que la persona no se salvó y Dios se rehúsa a mostrarte dónde está. Así de feo es la cosa. Bueno, vamos a leer sobre esta carta. Yo se la dejo después a usted, porque después de que salió de que era una carta real, después entonces sale como que era supuestamente un relato ficticio. Entonces, ¿por qué primero dijeron que era real? La borran y después suben en otros sites diciendo que es ficticio. Bueno, yo como quiera la voy, ¿verdad?, a leer por aquí. Dice aquí, estimado Zach, este es el amigo que le escribe desde el infierno. Que realmente, entre comillas, la escritura es que mandó el recado y el recado el amigo de él lo soñó. Dice, estimado Zach, hoy morí. Es mucho más diferente de lo que esperaba que fuera, como verás. Siempre pensé que al morir me iría a un mundo nublado y sombrío, pero este lugar es muy claro. Se percibe aún más real que mi vida en la tierra. Puedo pensar, hablar, sentir, claro, lo que Cristo le mostró, lo que Cristo mostró cuando narró del rico y Lázaro. Entonces dice, se percibe aún más real que mi vida en la tierra. Puedo pensar, hablar, puedo sentir. Inmediatamente después del accidente pude sentir mi espíritu salir del cuerpo. Fue lo más extraño, Zach. Pensé que me estabas llamando, que estaba soñando cosas. Al principio yo estaba al final de una fila registrándome, supongo, y me pidieron mi nombre. Comenzaron a buscar en un libro, eso que le llaman libro de la vida. Creo que no pudieron encontrarme porque este inmenso ángel que estaba a mi lado me tomó por el brazo, arrastrándome hacia afuera. Estaba aterrado, no tenía idea de lo que estaba pasando. Le pregunté al ángel dónde me llevaba, pero no me respondió. Así que le pregunté de nuevo. Finalmente me dijo, solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida pueden entrar al cielo. Los demás serán condenados al infierno. Dice, tengo mucho miedo. El ángel me lanzó a un lugar que parecía una sala de espera, donde estuve sentado pensando por largo rato. Y bueno, el amigo parece que soñó eso y entonces parece que entonces esa historia la escribieron. La cuestión era que aparentemente estas dos personas eran amigos, o no tan amigos, porque si yo tengo un amigo, a todo el mundo yo le he hablado del Señor Jesucristo y aquí en los videos, o sea, yo no me puedo avergonzar del evangelio, o sea, eso es poder de Dios para salvación. Avergüéncese de las cosas malas. Mire, es como los que dicen que supuestamente
Tú no puedes orar en público, porque la Biblia dice que tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Yo no sé qué es lo que pasa con el entendimiento. Teléfonos inteligentes y gente sin inteligencia. La Biblia en su contexto no dice eso. La Biblia en su contexto, y Cristo lo que se refiere en su contexto, no es que usted se tiene que esconder para orar, porque si no, no se pudieran hacer oraciones en vivo. Yo no pudiera hacer las oraciones en vivo aquí, no se pudieran hacer culto de oración. Lo que Cristo habla en su contexto es el propósito por el cual hace usted la cosa. Buscar la gloria de los hombres o buscar la gloria de Dios. O sea, realmente yo no sé lo que le pasa hoy en día a la gente, pero es como decían, o sea, teléfonos inteligentes y gente sin inteligencia. Entonces siempre están buscando comprar el último iPhone o el último teléfono celular o yo no sé qué, y realmente yo no sé, tanto Google y tanta cosa y no saben nada. Están, bueno, cortos de inteligencia, que es una cosa terrible. Mire, este es un testimonio también que nosotros conseguimos sobre el caso de esta persona, un testimonio, ¿verdad?, sobre el caso de los años 80 de esta persona. Esta persona, siendo inconverso, fue al infierno. Dios le muestra, ¿verdad?, el caso de las profundidades del infierno, y en el infierno Dios mismo le muestra casi nada más y nada menos que al mismo Adolfo Hitler. Él dice que en este infierno, ya mismo vamos a decir el nombre de la persona, él dice que en el infierno donde él vio, pues la cosa es que él cuando estaba jovencito, aparentemente mientras él estaba trabajando en una construcción, él creo que toma un agua que era contaminada, que de alguna forma llegó ahí, que la habían traído aparentemente de México, y entonces toma un agua contaminada y parece que le hace mal o le hace daño, y de momento él cae aparentemente, verdad, inconsciente, y con todos estos síntomas que le causa tomar, verdad, el agua contaminada. Entonces dice él que cuando va al infierno comienza a ver a personas de ciertos lugares, de todas las épocas. Bueno, esta persona, este es un video, si usted lo puede ver ahí, vamos a ver, esta es la persona que testifica. Esta persona habla sobre su experiencia, la experiencia de esta persona, el nombre de él es Brian Melvin, un estadounidense en el año de 1980, así él supuestamente pues muere, cae inconsciente repentinamente y es llevado a conocer el infierno propiamente en un lugar conocido como la fosa, o sea, un lugar del infierno llamado así la fosa, en donde él veía personas siendo torturadas vilmente y entre los presentes observaba a Adolfo Hitler, quien fuera en vida uno de los mayores asesinos de todos los tiempos. Él realmente, pues en su testimonio, yo lo veía, él decía que él no quería mencionar nombres, pero que fue tanto, imagínese, lo que vio de Hitler que a él impactó. Supuestamente él dice pues que Hitler estaba sentado en un cubo. Él vio a varias personas dentro de un cubo. Entre estas personas que están en estos cubos, él vio brujas, vio brujos, vio hechiceros y a personas muy conocidas, pero de la única que se atreve, ¿verdad?, él a mencionar, o de la única que se atreve él a mencionar, era justamente el caso de Adolfo Hitler, que dice que estaba sentado en un cubo que estaba abierto. Dentro habían llamas que estaban quemando y Adolf Hitler estaba ahí sentado quemándose. Dice que su carne no se quemaba y que él tenía una espantosa mirada en su cara. Dice él, ¿verdad?, en el caso de este testimonio, cuando él ve a Hitler quemándose mientras él testifica, dice que mientras se quemaba su carne se empezaba a podrir y él sentía cada trozo de ella y era como si cada horno de los campos de concentración, de todas las torturas que allí sucedieron, estaban siéndole de vuelta a él en un intenso y llameante y abundante calor que hacía que se le cayera podrida la carne, a la misma vez haciéndolo ceniza. Luego se volvía a formar siendo atormentado. O sea que los tormentos justamente en el infierno no se contradice los testimonios que otros han tenido, que es que como que la cosa es una y otra vez. O sea, como es el caso del alma, el alma y el cuerpo no es lo mismo, aunque tiene semejanza. Si tú en tu cuerpo, por ejemplo, pierdes un brazo, ya, lo perdiste. Pero si tú estás siendo torturado, Dios te libre. No vamos a decir tú, vamos a decir si alguien está siendo torturado en el infierno y le cortan un brazo, que ese, por ejemplo, sea, digámoslo así, la tortura, pues entonces eso se regenera.
Entonces, ¿qué hacen? Vuelven y hacen la tortura otra vez. Por eso es un tormento, porque es algo sobrenatural que se hace una y otra vez. Y tú, si te vas del mundo sin pagar el bill, sin pagar la cuenta, lo pagas allá. Entonces, él veía. Decía, recuerdo que tenía esa extraña mirada en sus ojos. O sea, el caso, ¿verdad?, de Adolfo Hitler. Él dice que Adolfo Hitler tenía esa extraña mirada en sus ojos. Parece que esto lo impactó de verdad porque él no mencionó nombre realmente en los otros que él había visto. Y él decía que Hitler tenía esa, digámoslo así, esa extraña mirada en sus ojos de puro enojo, de perversidad, de como tal, de furia, genocidio todavía. O sea, es que lo que pasa, hermano, y aquí es que yo le quiero decir de esto, cuando la persona muere en sus pecados, yo creo que yo lo había dicho en parte mientras estábamos en esta transmisión, cuando la persona muere en sus pecados, muere en un nivel de conciencia que al Señor Jesucristo no haber podido entrar en esta persona, lo que fueron ellos culpables de los pecados que no se arrepintieron, esa mentalidad y ese nivel de conciencia queda en la persona por toda la eternidad. Entonces, eso mismo también le es de tormento. Esta es la cosa terrible, pero bueno, claro que es terrible, pero yo pues obviamente la tengo que hablar y la tengo que mencionar para que pues haya entendimiento sobre esto, porque en este caso pues la cosa viene a ser, verdad, muy importante. Entonces, hay ya varios líderes que han sido vistos en el infierno. Realmente hasta el momento yo no había escuchado un testimonio, aunque este testimonio fue tan lejos como el caso de los años, ¿verdad?, 80, donde una persona ve a Hitler, ¿verdad?, en el caso del infierno, pero todavía hay mucho más. Y vámonos a hablar un poquito sobre líderes un poco más recientes. Y yo en esto yo le digo, yo voy a hablar meramente sobre el caso de testimonio. Esto es un artículo del año 2020. Finales del 2020, apenas octubre del 2020, donde una persona dice que ve a Hugo Chávez Frías de Venezuela en el infierno. Dice que lo ve ardiendo allí en las llamas del infierno. Una persona que es de un remoto pueblo de Venezuela, que pues supuestamente está golpeado por algo de, no sé si de la guerrilla colombiana o traficante de minerales, bueno, algo así. Bueno, la persona no dice su nombre. Se hace llamar Catalín, que ella accede a dar una entrevista exclusiva en virtud de la importancia de lo que Dios le permite a ella experimentar y del mensaje que le da para Venezuela, en la cual aclara mucho que, pues obviamente, Dios se lo mostró. Bueno, ella reitera eso, pero no quiso dar su nombre. Entonces, ella habla cómo funcionan los pactos diabólicos hechos por el caso del régimen contra Venezuela y sus consecuencias. Ella habló en la entrevista sobre el papel de Cuba, China, Rusia que hay detrás de la ideología socialista y cómo puede la iglesia derrotar el plan de esto que está aliado con las tinieblas. En esta parte sobra decirlo. Entonces a ella le preguntan, vamos a leer, verdad, en el caso de esto, y yo pues obviamente les voy a compartir este artículo para que usted también tenga la oportunidad de leerlo, usted lo busque también en la internet. Yo solo voy a compartir algo, verdad, de esta entrevista. Vamos a ver por aquí, usted lo puede ver así, que se llama, verdad, Evangélico Digital, donde se dice, vi a Chávez en el infierno. Usted lo puede conseguir, Evangélico Digital. En el caso, verdad, en nuestro canal en YouTube, nosotros vamos a estar poniendo el link para que las personas puedan accesar debajo. Usted sabe, debajo de cada video están unos comentarios, están debajo de cada video la explicación del contenido del video, etcétera, etcétera. Pues debajo de este video en nuestro canal en YouTube vamos a estar poniendo el link para que, verdad, se lea directamente de lo que estamos hablando en este video, no solo sobre este testimonio, el caso de Hugo Chávez en el infierno, sino también del testimonio de la persona que ve a Hitler en el infierno, para que usted pues pueda analizar todo y ver todo, porque es algo muy importante. Y aquí solo vamos a tocar una parte de lo que esta hermana habló. Nosotros lo leímos, lo vamos a releer aquí para que usted vea a lo que se enfrenta la iglesia. Yo le quiero explicar, América es sur, norte, centro, Caribe también. Cuando, si es un país del sur o del norte, se abre la puerta, cuando se abre la puerta desde América, puede ser en un país de Sudamérica, a los demonios, tú le estás diciendo a un continente entero, a los demonios desde un continente, bienvenido.
Entonces, aunque sea un solo país de todo lo que compone América, sea en el sur, o sea en el centro, o sea para acá, para el norte, tú le estás diciendo a los demonios bienvenidos y van a tratar de moverse como el coronavirus. Eso es una realidad, van a tratar, y eso es lo que están haciendo ahora en Estados Unidos. Esto que vemos ahora se trata algo más que poderes, digámoslo de esta manera, materiales, o que, digámoslo de esta manera, meramente político. Es el enemigo que está detrás. Lo que pasa es que él sabe cómo mover la ficha y todo es por culpa del amor al dinero. Vamos a leer por aquí, yo voy a ver sobre esta entrevista. La persona pues da un nombre ficticio, ella como tal no da su nombre, bueno, me imagino por razones de protegerse por allá. Dice, usted tuvo una experiencia con el Señor y vio el infierno. Esta es la entrevista. Dice, sí, poco tiempo después de la muerte del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Yo no sabía que se llamaba Hugo Rafael. Bueno, Hugo Rafael Chávez Frías. Estuve desde la medianoche hasta el amanecer en las profundidades de la tierra, donde el Señor Jesús me mostró en el infierno. Dice aquí el periodista. Podría describirnos su experiencia. Dice, es unas cosas impactantes, se las voy a leer. Dice, recuerdo claramente que no fue un sueño porque yo estaba despierta en mi habitación. Tampoco fue una visión porque no fue que vi algo que se presentó ante mis ojos. Fue una experiencia en la cual fui llevada en el espíritu al infierno. En ese momento yo estaba orando cuando me sentí que la tierra se estremecía debajo de mí y el calor de un horno, y escuché una voz que me dijo, prepárate porque vas a sentir un gran dolor. Seguidamente sentí un dolor de cabeza tan fuerte que literalmente se me abrió y mi espíritu salió de mi cuerpo y comenzó a descender por un hueco en un abismo tenebroso hacia el fondo. Dice ella en su testimonio, a medida que descendía pude notar que las densas tinieblas no me permitían ver mis manos. También escuchaba como que el estruendo de un bosque ardiendo y miles de personas gritando con voces aterradoras y alarido. Dice, mucho llanto y lamento. Cuando toqué aquel suelo con mis pies, sentí que todo temblaba como que si un río de fuego líquido estuviera a punto de hacer erupción. Ella lo describe muy bien. Y la forma que describe también, ¿verdad?, el caso de cómo tuvo la revelación, pues en estas maneras, cuando son tan específicos, realmente yo puedo dar testimonio de que sí son ciertas. Bueno, sigo leyendo por aquí. Dice, el hedor nauseabundo era insoportable y había allí una laguna de agua putrefacta hirviendo al máximo, y vi un cerro muy alto de gruesas y pesadas cadenas, y cuando alcé mi mirada vi largos pasillos y muchas prisiones en las rocas de al lado y hasta donde se perdía mi vista, y vi muchos hombres atados, cada uno con 4 cadenas. Escuchen. Tensados en forma de X por brazos y piernas, y junto a cada hombre un demonio acusándole y golpeándole continuamente, y sin reposo con gruesas barras de hierro. Los hombres lloraban, suplicaban misericordia, maldecían, pedían ayuda, pero ahí no hay compasión. Entonces, bueno, una cosa terrible. Bueno, yo quiero explicar en esta parte, el infierno es igual que, bueno, digámoslo así, en el caso de la tierra, en el caso del cielo. La tierra, por dar el ejemplo, yo por ejemplo estoy aquí en Estados Unidos, estado de New York. Solo por decir estado de New York, el estado de New York es algo bien extenso. Por lo menos compone, vamos a poner unos ejemplos, el city, que solamente el city o la ciudad está compuesta por Queens, el Bronx, Brooklyn, Manhattan, etcétera. Pero también está por aquí en todo esto, está Tonawanda, Nortonawanda, o sea, el estado de New York compone. Bueno, es muy amplio. Digámoslo así como lo dicen algunos otros países, son diferentes provincias. Claro, aquí no se le dice así, pero es por decir de esta forma. Y es solamente apenas una parte del estado. Entonces, si esto es en la parte material, yo no puedo pensar que en el cielo eso es un huequito o un cajoncito, y yo no puedo pensar que si alguien me habla de una experiencia en el infierno, que inmediatamente Dios va a mostrar específicamente todo con detalle del infierno. Es imposible, a menos que Dios lo quiera, pero sería muy extenso. Son diferentes partes y secciones que Dios muestra a las personas que van allí. No es que todo sea así, no es que todos los castigos sean para todos por igual. Y cuando Jesucristo mismo nos habla de rico y Lázaro, Él habla de lo que le pasa al caso del rico en una parte, a donde sea, en la parte que le haya tocado a él allí. Pero yo tengo que ampliar mi mente, o sea, yo no puedo pensar que es un huequito, porque si usted piensa entonces ¿qué? O sea, ¿el mundo entero qué es? ¿La casa suya donde usted vive? No. Aquí esto está dividido en países. Los países están divididos en estados. En los estados hay vecindarios, hay lugares, hay zonas.
Lo mismo, mi hermano, es en el caso del cielo y del infierno. Yo creo que la cosa está clara. Bueno, sigo explicando por aquí. Vamos a seguir leyendo sobre este testimonio tan impactante, porque no fue que solo la llevó Dios al infierno, sino que ella muestra unas cosas en el campo espiritual que están presentes. Y los digo, porque fue la entrada del comunismo a ese país. Y es lo que se está queriendo hacer aquí en los Estados Unidos. Voy a seguir leyendo por aquí para que vea con lo que se enfrenta la iglesia. Sí, porque la lucha no es contra carne y sangre, pero se les habla del campo espiritual y se asustan. Bueno, pues entonces, ¿cuál es? No, que la lucha no es contra carne y sangre, pero si se les habla de esto, entonces se asustan. Bueno, mi hermano, yo no sé qué van a hacer. Sigo leyendo por aquí. Dice, le pregunta el periodista, ¿es cierto que usted vio al expresidente Hugo Chávez en el infierno? Ella dice, sí, vi a Hugo Chávez en el infierno y me sorprendió porque nunca pensé que había perdido su alma. Dice, en eso una voz me dijo, mira hacia la izquierda, o sea, cuando ella está en el infierno. Y es cuando vi a Hugo Chávez en tormentos con su, ya se le dice franela a las camisetas, a lo que es la t-shirt. Bueno, vamos a traducirlo camiseta, que lo entienden también más internacionalmente, ¿verdad? Los hermanos, gente de habla hispana. Dice, lo vi en una forma representativa con una camiseta roja. La voz del que hablaba conmigo me dijo nuevamente, él está aquí porque siendo hombre quiso ser igual a Dios y a causa de su idolatría muchos de sus seguidores vienen a este lugar de tormento. Dice, entonces vi a muchos caer a este lugar con sus camisetas rojas, allá le dicen franela, con sus camisetas rojas y caían como lluvia, como el que voltea un saco lleno de papas y la deja caer. Yo estoy leyendo lo que ella vio, o sea, yo no lo vi, lo vio ella. Dice, usted vio cosas en el infierno que están relacionadas con la crisis humanitaria que hay en Venezuela actualmente. Ella dice, sí, primero vi un principado de las tinieblas que sostiene al gobierno socialista en Venezuela y las armas que usa. Luego vi los espíritus que están detrás de los pactos y convenios traidores hechos por el gobierno con otras naciones. Dice el periodista, ¿puede describir al principado que sostiene al sistema de gobierno actual en Venezuela y cuáles son sus armas? Dice, es un gigante fiero como un oso, con una gran boca que devora vidas humanas y alimentos. De su cintura hacia abajo tiene vientre de hierro y sus patas son de chivo. Sus armas son las siguientes. En su mano derecha lleva la espada de Bolívar y en su mano izquierda un fusil. Hermano, obviamente eso no es literalmente la espada de Bolívar, ni literalmente un fusil. Son formas representativas a través de las cuales está ese principado allí. Esa es la forma en la que yo puedo explicar cómo ella vio eso. Dice, se puede ver que es un espíritu que se alimenta de vidas humanas y de la escasez de alimentos. Es un espíritu de guerra que oprime a la población venezolana con la espada y el fusil. Dice el periodista, se le reveló la manera de vencer a este principado. Dice ella, vi que una gran águila descendió del cielo y le clavó la garra y le picoteó la frente y le abrió una grieta al gigante. Luego el águila subió al cielo, volvió nuevamente y le dio otro picotazo y lo abrió más y se volvió a ir. Entonces el que hablaba conmigo me dijo, este principado es destruido únicamente con la oración unificada. Dile a mi pueblo que oren de manera unificada, porque cada vez que la iglesia ora de manera unificada, la gran águila desciende y ataca a este principado y lo va partiendo por la mitad. Mi hermano, estas cosas no se le inventa a nadie, porque es que el simbolismo está demasiado profundo allí. Sigo por aquí, dice. ¿Puede explicarnos? Le pregunta el periodista, ¿qué es orar de manera unificada? Bueno, dice ella, la oración unificada es un tipo de oración colectiva, dice, permanente, que involucra a todas las congregaciones cristianas de una nación, las cuales acuerdan y unifican estrategias y criterios de oración, de tal manera que se siga una estrategia del Espíritu Santo revelada a los ministros de Dios que permita distribuir el trabajo de oración entre distintos segmentos. Bueno, realmente es lo que hacemos nosotros aquí en nuestras transmisiones de oración y seguimos entendiendo por qué Dios lo permitió, porque son personas que oramos de diferentes países. Yo desde los Estados Unidos, ustedes de donde nos acompañan en su país. Y realmente, mi hermano, es algo que emite mucho poder, más que cualquier culto de oración que antes se hacía en una determinada iglesia, porque ahora es internacional, por medio, ¿verdad?, de estas transmisiones. Dice, bueno, el periodista pregunta, y vamos terminando, yo le voy a dejar el link para que usted pueda ver esto en nuestro canal en YouTube, sale el link abajo, vamos a ponerlo abajo. Dice, ¿qué espíritus vio usted que están detrás de los pactos y convenios traidores que ha hecho el gobierno con naciones extranjeras? Dice, estando en el infierno, vi al gobernador de las tinieblas, que lo identifico con el Hades o con la muerte. Tenía un capote negro
y un rostro de calavera, y de su boca, de las fosas nasales y de la cuenca hueca de sus ojos salían y entraban grandes gusanos. Ese gobernador custodiaba un área del infierno donde había una larga serpiente inmunda, gelatinosa y brillosa. Bueno, es lo que le digo. Esto no lo ve así cualquiera, ni puede ser tan inventado así. Dice, él que me guiaba y hablaba conmigo me dijo que esa era la serpiente de la idolatría china en Venezuela y que a causa de ella iba a haber miseria y mucha pobreza y hambre. Los pactos hechos con China son pactos con la misma muerte. Está fundamentado en la idolatría a la serpiente. China no busca, dice, el bien de Venezuela, sino su ruina. Ese es ella hablando. Dice, luego vi que la frente de la serpiente, en la frente, habían 3 banderas de 3 naciones. El que hablaba conmigo me dijo, China traerá hambre y miseria a Venezuela. Rusia se llevará las riquezas de Venezuela a cambio de armas. La tercera nación se llevará los minerales del país y a cambio le dará al gobierno productos tecnológicos como teléfonos y computadoras. Estas naciones dicen que son aliadas, pero lo que quieren hacer es saquear. Dice, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, pregunta, ¿verdad? El caso del periodista, la señora. La señora dice, si Dios lo está revelando es porque se puede remediar orando para que se rompa todo pacto, convenio hecho por el gobierno con otras naciones y con la misma muerte. Entonces, dice la señora, para terminar, ¿verdad? El caso del testimonio, porque estamos, ¿verdad? Viendo en la profundidad sobre todo estas cositas. Dice, estando en el infierno, pude ver 2 cosas que sirven de advertencia a nuestra sociedad. Primero, vi el terrible castigo que padecían algunas personas por consumir drogas o alcohol. Segundo, vi una marcha de almas que iban avanzando, empujándose unas a otras hacia el precipicio e iban cayendo al infierno. Nada nuevo con los humanos. Dice, entonces, ¿verdad? El hombre dice, bueno, hermana Catalín, creo que es un nombre inventado. Creo que es importante que esto se sepa. Dice ella, en cuanto a los adictos y alcohólicos, vi una bestia que parecía una araña o una osca. Yo no sé qué será una osca. Una araña tan grande como una casa, con muchas patas, que aterraba, torturaba y hacía que los alcohólicos y drogadictos bebieran fuego líquido o un ácido muy corrosivo que destrozaba a esas personas por dentro. Cuando alguien no la bebía a tiempo, aquel espanto se enfurecía y clavaba como lanza una de sus patas en el vientre de la persona, y aquella entraba y atravesaba cada órgano interno y lo hacía estallar en fuego, y el dolor era mucho mayor. También quiero advertir a los padres porque vi marchando hacia el infierno muchos niños, dice allí. Quizás pues ella los vio también como el caso de adolescentes. Eso, ¿verdad? Es lo que dice ella en su testimonio a los niños. Y la cuestión con esto de que los niños, mi hermano, aquí la cosa es, cuando la persona, como ser humano, los casos de los niños, no tienen conocimiento de pecado, porque no pueden discernir entre el bien y el mal, hasta cierta edad. Por ejemplo, ya a los 12 años, bueno, 11, 10 años, ya el niño más o menos, dependiendo cada cual, ya más o menos tiene el carácter formado. De forma general, es más o menos entre las edades hasta los 8 años, 9 años, todo depende. Pero lo que pasa es que hasta la edad donde el niño no puede discernir entre el bien y del mal, pues ahí es donde no tienen como tal conocimiento de pecado. Y por eso es que la Biblia te dice que pues para entrar al reino de los cielos debes de hacerte como niño. Y bueno, yo creo que en esto que hemos estado hablando, hemos hablado específicamente la parte bíblica, hemos traído testimonio y hemos hablado, ¿verdad?, de la terrible actualidad que estamos viviendo hoy en día, porque sobra decir que los ideales, ciertos ideales políticos, en una mezcla terrible con, digámoslo así, entre comillas, espiritualidad, pero espiritualidad relacionada al ocultismo y relacionada a todas estas cosas, que están siendo de un bombardeo y están adquiriendo posición. Olvídese de los seres humanos, es lo que está detrás de eso, porque el ser humano lo único que el enemigo lo seduce es con poder efímero. O sea, de poca duración, que es temporal, y usted sabe, con lo que el diablo tentó a Jesús, con esas mismas boberías es que tienta al ser humano. El Señor Jesús permitió ser tentado por el diablo para sentir todas las pasiones, deseos, tentaciones de la vida humana y vencerlos, para que eso no nos toque a nosotros. Entonces, este es un ejemplo de estos principados que están allá, y asimismo, se lo digo, por algo la Biblia dice que no dejemos que el diablo gane terreno. Si están allá y si esto todo es América, se van a querer meter para acá, y así es como se ven.
Por eso vuelvo y repito cuando Cristo dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero hay que orar. O sea que del Hades es donde se posicionan. Desde el Hades es donde vienen todas las trabas también del diablo. No solo, bueno, están los principados en las regiones celestes, está lo que sale del infierno. Bueno, es una cosa, mi hermano, que es un ataque continuo, es algo complejo, es algo bien organizado. Aunque el reino de las tinieblas es un reino derrotado, pero está bien organizado porque el propósito, o sea, es triple. Matar, robar y destruir. Pero como yo siempre digo, la Biblia se lee completa y esta es la parte que a mí me gusta. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Ha sido más que un placer pues haber estado con ustedes en esta transmisión. Luego estaremos, ¿verdad? Hablando un poquito más también de este tema sobre el caso del infierno. Realmente es algo que es parte de la doctrina bíblica y como vengo diciendo, no es que es un estilo de mensaje, es una realidad bíblica constante, es parte de la Sagrada Escritura. La Biblia es de Génesis al Apocalipsis. Así que bueno, no se olvide, recuerde activar la campanita de notificaciones para que cada vez que entremos en vivo y también entremos en oración, usted pueda, ¿verdad? Sintonizarnos, puede orar con nosotros. Mire, la campanita de notificaciones, en el caso, ¿verdad? En el caso de Facebook, es esta que usted puede ver ahí. Mire, esa campanita que usted ve, si usted sencillamente hunde ahí y usted ya la activa. Ese es en el caso, ¿verdad? De Facebook. Ahora, si usted no nos tiene, ¿verdad? En el caso de YouTube, añádanos a YouTube. Es bien fácil, solamente usted tiene que escribir Miguel Sánchez Ávila e inmediatamente usted será enviado a nuestro canal. Justamente en nuestro canal en YouTube, ahí es donde nosotros vamos a tener todos los links de este testimonio, este es nuestro canal, para que usted, ¿verdad?, lo lea. Por lo menos al momento de hacer esta grabación, esto es nuestro canal, aquí usted nos puede conseguir. Y ahí vamos a tener también los links del testimonio, del testimonio de este hombre que estuvo, ¿verdad?, en el caso del infierno. Vamos a también a subir a nuestro canal en Facebook este testimonio desde nuestro canal y vamos a poner el link para que la persona que está en YouTube también lo puedan accesar, puedan también acceder a esta entrevista. Así que ha sido más que un placer el estar con ustedes o el haber estado con ustedes. Siempre más que un placer el estar con todos aquí. Hacia adelante en el Señor, firmes en todo y seguiremos, ¿verdad?, por aquí en clamor y en oración. Dios les bendiga mucho.